iglesia, qué grato nuevamente estar con ustedes en una transmisión más de nuestro servicio en familia. Hoy martes queremos llegar a todos los hogares de la Iglesia Cristiana Jericín, pero también a los hogares de todos aquellos hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de este medio. Rogamos que sea la presencia del Dios Todopoderoso esta noche, hablando de una manera especial, de una manera particular a tu vida. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios en esta noche, llegando a nuestros corazones y hablando de una manera particular. Dios y Padre, gracias te damos por tu bondad y misericordia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos, Padre bendito, que tu presencia, Señor, ha estado con nosotros durante todo este día, Señor, y tu fidelidad es real, Señor, aún en la noche, Padre Celestial. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que en esta noche, Padre bendito, nos están sintonizando en sus hogares, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego que tú les permitas en esta noche disponer sus corazones para que tu palabra, Señor, halle cabida en sus vidas, los confronte, los edifique y puedan cada día, Señor, poner tu palabra en práctica, Señor, y agradarte solamente a ti. Te lo pido, Señor, en los méritos de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Antes de pasar a la palabra, vamos a adorar a nuestro Señor, así que dispongamos nuestros corazones para alabarle.
Gracias le damos a Dios por esta maravillosa alabanza. Qué bueno es poder llegar delante de su altar, delante de sus atrios y poderle adorar a Él por lo que Él es. Le damos gracias a nuestro Padre por brindarnos esa posibilidad de poder entrar delante de su presencia para adorarle. Ahora sí vamos a disponer nuestros corazones para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias porque ya hemos podido alabarte, Señor. Ahora queremos escuchar palabra de lo alto, Señor. Dispón nuestros corazones, oh Padre bendito, para escuchar tu palabra, para guardarla en nuestros corazones, Señor, y para que cuando fuere tiempo, Señor, oh Dios bendito, la podamos colocar en práctica. Ayúdanos, Señor amado, a entenderla. Ayúdame, Padre Celestial, a transmitir tu palabra, Señor, a tu pueblo, Señor. Coloca denuedo, Señor, y autoridad en mis labios, Padre Celestial, para llevar tu palabra a cada hogar, Señor, que en esta noche nos está escuchando. En Cristo Jesús, amén y amén. El mensaje de esta noche lo he titulado Radicales, basado en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos del 1 al 25. Voy a hacer la lectura de algunos versículos de este capítulo. Usted en casa puede ampliar el contenido de esta porción bíblica, puede leer todo el capítulo completo. Yo voy a leer solo algunos para que la lectura no se nos haga tan extensa. Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor, de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir la palabra de este pacto escrita en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes del segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para la Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos de Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. Quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Y sacó la acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén al torrente Cedrón, y la quemó junto al torrente Cedrón, la redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Pasamos al versículo 21. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo diciendo: celebrad la Pascua al Señor vuestro Dios, como está escrito en este libro del pacto. En verdad que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Solo en el año 18 del rey Josías fue celebrada esta Pascua al Señor en Jerusalén. Josías también quitó los medium
y los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Y antes de él no hubo rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni otro como él se levantó después de él. El rey Josías fue un rey que reinó sobre Jerusalén en el año 640 a.C. Desde los 8 años de edad empezó a reinar este rey y reinó hasta la edad de los 39 años. Es decir, que el rey Josías reinó 31 años sobre todo Judá. Fue un hombre que hizo lo recto ante Dios. Cuando tenía 18 años de edad, el rey Josías envió a uno de sus escribas, llamado Sofán, a la casa de Dios para que se encargara de entregar el dinero del templo para su mantenimiento. Cuando Sofán llega al templo, es recibido por el sacerdote Hilcías. Esto lo podemos leer en el capítulo anterior. Todo el capítulo 22 nos habla de esta introducción que yo les estoy haciendo. El escriba Sofán llega a la casa de Jehová, es recibido por Hilcías, quien le entrega un rollo que habían encontrado en la casa de Dios. Sofán lee el rollo o el libro y lo lleva al rey Josías. Cuando él llega delante del rey Josías, lo primero que hace es leerle el libro al rey. El libro que había sido entregado por el sacerdote a Sofán. El rey Josías queda muy atento escuchando las palabras de este libro. Y dice en el capítulo 22, versos 10 al 11, que cuando el rey Josías escuchó las palabras de este libro, rasgó sus vestidos en un acto de humillación, en un acto de conversión de su vida al Señor. Josías tuvo un encuentro con Dios a través de su palabra, porque es que cuando un ser humano, cuando una persona se sumerge en la palabra de Dios, esa palabra siempre va a efectuar cambios decisivos, cambios radicales en la vida de una persona. No hay ningún ser humano que se confronte a la verdad de la palabra de Dios y siga igual. Toda persona que se sumerge en la lectura de la palabra día tras día, con un corazón abierto, contrito, humillado delante de la presencia del Señor, va a tener consecuencias, va a tener cambios radicales en su vida. No hay nadie que pueda llegar delante de la palabra del Señor, abrir la palabra del Señor, escudriñarla y seguir siendo el mismo. Y eso fue exactamente lo que le sucedió al rey Josías. Él no pudo seguir siendo el mismo. Dice el versículo 10 y 11 del capítulo 22 que él rasgó sus vestidos delante de la presencia del Señor en señal de humillación. Él fue confrontado con la palabra de Dios, fue confrontado con su verdad y cómo él estaba llevando su vida en esos momentos. Y a raíz de ese encuentro que tuvo Josías con la palabra del Señor, él hizo unas reformas radicales en su vida, las cuales hoy quiero compartir contigo.
para que tú también las tengas en cuenta y comiences desde ya a hacer esos cambios radicales en tu vida. La primera reforma que hizo el rey Josías fue precisamente reunir a todo el pueblo, a todos los que estaban en Jerusalén. Los reunió y dio a conocer la palabra de Dios. Esto lo podemos ver en el versículo 1 y 2 de la lectura que hicimos del capítulo 23. Mire que Josías aquí hace una reunión con todo el pueblo y dio a conocer todas las palabras escritas en este libro. Un encuentro con Dios siempre a ti y a mí nos alienta a compartir de su amor con otros. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, no nos podemos quedar callados, no podemos quedarnos como si nada hubiese sucedido. Cuando nosotros conocemos la verdad de Cristo, el Espíritu Santo que está en nosotros, su fuego empieza a arder de tal manera que nos hace abrir nuestros labios para compartir la palabra de Dios. Y fue exactamente lo que hizo el rey Josías. Reunió a todo el pueblo, a todos los que estaban allí en Jerusalén, y compartió las palabras del libro que habían conseguido en la casa de Dios. Tú y yo, cuando somos confrontados con la palabra de Dios, no nos quedamos callados. Queremos compartir con todos los que nos rodean, con todos los que conocemos, con las personas que están a nuestro alrededor, con las cuales trabajamos, con las que compartimos a diario. Queremos hablar y compartir esta palabra. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, su fuego que nos enciende desde adentro, no nos hace quedarnos callados. Él nos alienta para que compartamos las verdades de Cristo y podamos estar siempre compartiendo la verdad de Dios a través de su palabra. Lo segundo que hizo el rey Josías, la segunda reforma que hizo, fue que hizo voto a Dios. Y esto lo encontramos en el versículo 3. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, esto te hace comprometerte desde el fondo, desde la raíz con Dios hasta los tuétanos. Es una relación permanente, en una relación que nada la mueve. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, tú rindes tu vida a Él. Y eso fue exactamente lo que hizo el rey Josías. Él hizo voto delante de Dios. Hizo un cambio de 360 grados. E hizo voto con el Señor de que le seguiría, de que permanecería en su palabra. Se comprometió hasta los tuétanos con el Señor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos comprometido con el Señor de esta manera? Yo he visto a muchos cristianos que hoy creen en el Señor, pero ya mañana, por las circunstancias, por el mundo, por todas las cosas que les rodean, ya dejan de ser cristianos porque simplemente no encontraron lo que esperaban en los caminos del Señor. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con el Señor, nada nos puede mover de allí, nada nos mueve, nada nos aparta de su presencia. Ese es nuestro compromiso, o debe ser nuestro compromiso todos los días de nuestra vida. La tercera reforma que hizo el rey Josías fue que limpió la casa de Dios. Lo leemos en el versículo 4 al versículo 7. ¿Qué hizo el rey Josías? Precisamente mandó a sacar todo, absolutamente todo lo que era de contaminación en la casa de Dios. Todas las estatuas que habían hecho para Baal, para Acera, todo lo mandó a destruir.
sacó, limpió de la casa de Dios todo aquello que le había quitado el primer lugar al Señor, lo que le había quitado la gloria al Señor, lo mandó a quitar de casa. Quien tiene un encuentro con Dios hace una limpieza total de su casa, es decir, de su corazón. Quien tiene un encuentro con Dios hace una limpieza total de la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios hoy día para nosotros? Nuestra vida, nuestro corazón. Cuando nosotros venimos delante de la presencia del Señor, humillando nuestra vida, haciendo voto con Él, prometiéndole que vamos a vivir una vida piadosa, santa, delante de su presencia. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer esa limpieza también en nuestras vidas, sacar de nuestro corazón todos aquellos sentimientos que al Señor no le agradan, porque esta será la morada del Espíritu Santo, y allí donde está el Espíritu Santo no puede haber sentimientos contrarios a los que el Espíritu Santo puede darnos a nosotros. Tenemos que limpiar nuestras vidas, tenemos que cada día sacar de nosotros aquello que al Señor no le agrada. Esa limpieza nos corresponde a nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, sí, pero nos corresponde a nosotros limpiar la casa de Dios. Recordemos que nosotros somos templos del Espíritu Santo, y para que el Espíritu Santo more en nosotros, esa casa debe estar limpia. Debemos sacar todo aquello que al Señor no le agrada, todo aquello que va a interrumpir la presencia del Espíritu Santo en tu vida. La cuarta reforma que hizo el rey Josías fue que limpió la ciudad de los ídolos y la prostitución. Y lo podemos leer en el versículo 14 y 15. En el tiempo del rey Josías, aparte de toda la idolatría que había en el templo, también había prostitución, había idolatría. Había muchos altares, lugares altos, aparte del templo, donde iban a adorar a los dioses de Acera, a los dioses de Baal, a todos. Y allí, todos esos lugares, dice la palabra, que fueron limpios, fueron derribados, fueron destruidos. El rey Josías fue radical en quitar del pueblo todo aquello que podría llevar nuevamente al pueblo a una vida de pecado. Cortó todo nexo con el pasado, todo nexo con la idolatría, con el pecado, con lo que llevaría al pueblo nuevamente a la maldad. Quitó todo para que el pueblo no volviese a hacer lo mismo. Porque un encuentro con Dios lo que hace es eso: derribar todo aquello que le quite el primer lugar a Dios, derribar de nuestras vidas todo aquello que le quite ese primer lugar a Dios. Yo no sé qué tienes tú como primer lugar en tu vida, si es tu trabajo, si son tus amistades, si es tu empleo, o no sé qué puedas tener tú en estos momentos como primero. Pero ten en cuenta que el Señor a nosotros nos manda a que le amemos a Él primero, antes que todas las cosas. Y no podemos negociar ese lugar. Ese lugar es únicamente del Señor. Cuando tu vida son tus hijos, cuando tu vida es únicamente tu trabajo, cuando tu vida es únicamente tu familia, tu esposo, tus amistades, allí estás negociando ese primer lugar. Allí estás dándole el primer lugar a esas cosas antes que a Dios. Ten muy en cuenta cuáles son los ídolos que tú estás en estos momentos dándole tributo con tu vida. Que no vaya a suceder como el pueblo de Judá, que empezó poco a poco y terminó adorando otros dioses y se olvidó del verdadero Dios, del Dios que todo lo puede.
La quinta reforma que hizo el rey Josías fue que celebró la Pascua. Versículo 21 al 23 nos dice que Josías nuevamente celebró la Pascua. Josías se gozó en celebrar la Pascua, la cual le recordaba lo que Dios había hecho con sus antepasados al sacarlos de la esclavitud de Egipto. Se gozó en nuevamente implementar esta fiesta judía que ya habían dejado de celebrar desde hacía mucho tiempo. Comenzó nuevamente a volver a esos rituales, a esas creencias alrededor de nuestro Dios Todopoderoso. Porque cuando un creyente tiene un encuentro con el Señor, con la palabra de Dios, cuando una persona se confronta con la verdad de Dios, hace cambios radicales y comienza a vivir una vida diferente. Nosotros cuando estamos en Cristo no podemos seguir viviendo de la misma manera que lo hacíamos en el pasado. Somos llamados a ser nuevas criaturas. Lo pasado ya quedó atrás. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. He aquí todas las cosas son restauradas nuevamente por el Señor. Y tenemos que empezar a practicar lo que dice la palabra de Dios. Muchos hoy día dicen que la palabra de Dios es un libro de historia, es un libro anticuado, que no hay que prestarle atención. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Y quizás para este mundo hoy, la homosexualidad es algo normal, pero la Biblia la condena como pecado. La idolatría la condena como pecado. El aborto, Dios lo condena como pecado porque es asesinato. La palabra de Dios permanece para siempre y ella no cambia. Y cada uno de nosotros tenemos que poner esa palabra en nuestras vidas como algo permanente que perdura. Porque esa palabra es la que nos da vida y vida en abundancia a través de Cristo Jesús. Lo último que hizo el rey Josías fue que echó a los adivinos y a los encantadores de Jerusalén y de toda Judá. Versículo 24 nos los relata. Mire aquí. La última reforma que hizo Josías fue echar del pueblo a todas aquellas personas que él sabía iban a ser piedra de tropiezo para el pueblo. Todos aquellos que serían una amenaza para seguir cometiendo pecado. Asimismo, nosotros debemos alejar de nosotros a aquellas personas que nos impiden crecer, que nos impiden tener una relación con el Señor. Hay muchas personas que inhiben el crecimiento espiritual. Hay muchas personas que son piedra de tropiezo para que tú y yo crezcamos. Hay amistades a nuestro alrededor que no contribuyen a nuestro crecimiento espiritual. Porque son amistades que no te van a invitar a orar. No son amistades que te van a invitar a leer la palabra, a ir a un servicio, a buscar de la presencia del Señor. Hay amistades que van a lograr simplemente que tú te alejes de los caminos del Señor. El rey Josías sabía que si dejaba a los hechiceros, a los adivinos en medio del pueblo, el pueblo iba nuevamente a regresar a lo que practicaba en el pasado. Él tenía que hacer un cambio radical en medio del pueblo. Y no era simplemente quitando a los dioses, a los baales que habían creado, sino también quitando a aquellas personas que habían contribuido a que el pueblo se perdiera en medio del pecado. Tú y yo debemos apartarnos de todas aquellas personas que no nos suman.
que no nos contribuyen al crecimiento espiritual. Porque ciertamente cada persona que está a nuestro alrededor, cada persona debe sumar y no restar. Hay amistades que convienen, hay amistades que edifican, hay amistades que están contigo y te ayudan a caminar agarrado de sus manos en los caminos del Señor. Pero hay amistades que te alejan, hay amistades que hacen perder tu alma y tú tienes que estar muy atento con las personas que te rodean. Debes estar muy atento con las personas las cuales tienes a tu alrededor y mirar si ellas contribuyen o no al crecimiento espiritual de tu vida. La conversión del rey Josías fue una conversión genuina, de una sola cara, y lo podemos leer en el versículo 25, donde nos dice que antes de él y después de él no hubo un rey que se convirtiera al Señor como él lo hizo. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, tenemos que ser radicales. Tenemos que tener una relación real con el Señor. Tenemos que ser confrontados con la palabra y hacer votos reales, genuinos con nuestro Dios. Cada uno de nosotros debemos todos los días hacer reformas radicales en nuestra vida, porque nosotros no podemos seguir viviendo una vida igual. No podemos seguir siendo iguales cuando tenemos un encuentro con Dios. Tenemos que tomar decisiones radicales, las cuales corten con todo aquello que no nos deja prosperar, que no nos deja crecer. La palabra radical se define precisamente como aquello que afecta la parte fundamental de una cosa o de una manera total o completa. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, tenemos que ser radicales y cortar con todo aquello que nos impida crecer, que nos impida prosperar, así como lo hizo el rey Josías. Hacer reformas, porque tú no puedes seguir viviendo de la misma manera. Tú no puedes seguir adorando a Baal de la misma manera como lo hacías antes. Tienes que hacer cambios radicales en la vida. Cambios radicales en la nueva vida que Dios te ha hecho. Ya no puedes pensar, no puedes hablar, ni puedes andar de la misma manera como antes lo hacía. Te invito, vamos a orar en esta noche y a pedirle fortaleza al Señor para que Él sea ayudándonos en este caminar. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque sé, mi Rey, que tú has hablado a la vida de cada creyente. Te ruego, mi Señor, que tú nos ayudes, Padre Celestial, a caminar, Señor, de tu mano. Que podamos cada día, Señor, cortar con todo aquello, Señor, que nos impida crecer espiritualmente. En el nombre poderoso de Jesús, mi Señor, te ruego que tú bendigas la vida de cada oyente en esta noche, de cada uno de mis hermanos, Padre Celestial. Que les ayude, Señor, a cortar con todo aquello que les impida crecer, Padre bendito. Permite que la presencia de tu Santo Espíritu les esfuerce cada día, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y que ellos puedan, Señor, ser radicales, Señor, en su vida espiritual. Amado Dios, en tus manos, Señor, los encomiendo. Amén, Señor, y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Les esperamos este próximo domingo en nuestra escuela dominical en línea a partir de las 9 de la mañana y a partir de las 10 los niños con Jerikids. Así que nos vemos hasta una próxima ocasión.